Bueno, pues bienvenidos a una sesión más de modelos meteorológicos en energía eólica. En esta sesión del día de hoy voy a platicarles, eh, dar una breve introducción a los sistemas de a las proyecciones y a los sistemas de referencia que se utilizan para la representación de datos meteorológicos. Algo que no he dicho y que voy a empezar a trabajar es toda la modelación meteorológica y los datos que nosotros obtenemos de la modelación meteorológica no provienen de una estación meteorológica como tradicionalmente lo hemos utilizado, ¿no? Que lo que regularmente hacemos es contactar al encargado de la red o de la estación meteorológica, le decimos, oye, pásanos los datos. Y pues él nos pasa los datos y si es una persona organizada, pues tendrá algunas características técnicas del aerogenerador o algunas otras cosas, ¿no? Tendrá características técnicas. Pero si no, podríamos encontrarnos con personas que incluso no saben, por ejemplo, la altura a la que se midieron los datos, el tiempo de la última calibración, e incluso los nombres de las variables que está guardando, ¿no? Entonces, es vasto. Para evitar estos temas o estos temas de confusión o estas confusiones y proveer información completa, cuando nosotros utilizamos modelación meteorológica, utilizamos, pues no una hoja de Excel que nos comparten un colega. Utilizamos un archivo que se llaman NetCDFs. Los NetCDFs, que voy a dedicarle una clase solita solamente para explicar qué cosa es un NetCDF, es un formato robusto para compartir archivos meteorológicos. Y es robusto porque son autocontenidos. ¿Qué quiere decir que sean autocontenidos? Pues que tienen toda la información, desde quién lo hizo, cómo lo hicieron, cómo se hicieron las modelaciones, cuándo lo descargaron. Tiene un conjunto de metadatos que están incrustados en la misma información cuando tú la descargas. Estos NetCDFs, evidentemente, pues es una malla de datos, ¿no? En donde tienes el planeta Tierra, como lo estamos viendo acá, en donde en la parte de abajo diapositiva, en donde toda la información está representada por mallas, o sea, por puntos, ¿no? Y entonces visualicen que el NetCDF pues tiene un punto, ¿no? Espacial, tiene una georreferenciación y tiene un paso de tiempo. Entonces son mallas a distintas alturas que se mueven a lo largo del tiempo. Podemos visualizar estos conjuntos de datos como cubos de información. Y esos cubos de información pues dependerá de la cantidad de variables que nosotros estemos utilizando. Parte muy importante de la manipulación de los datos de los NetCDFs es conocer los sistemas de georreferenciación o de referenciación. O sea, ubicar muy bien latitudes, longitudes y ubicar muy bien cómo puedo yo traducir esto y los distintos sistemas de proyección que se utilizan para representar una esfera, que es el planeta Tierra, en un plano. Y eso es lo que vamos a platicar un poco. Es una presentación muy breve, que yo creo que no me tomará mucho tiempo, pero que deriva esencialmente de lo que acabo de comentar. Cómo traducir lo que es una esfera, ¿no? Es un problema de describir una esfera con un plano. Habrá regiones en donde pues las cosas se parecerán más, dependiendo de en dónde pongas el plano, pero estas proyecciones regularmente lo que hacen es deformar a la esfera, ¿no? O las áreas que están sobre la superficie de la esfera. Entonces, existen proyecciones, ¿no? Son proyecciones cartográficas o proyecciones geográficas y es un sistema de representación que se establece como una relación ordenada entre los puntos que están sobre la superficie de la Tierra y los puntos en una superficie plana. En estos puntos, pues resulta que hay muchas formas de poder acomodar el plano. La más conocida, y aquí voy a hacer énfasis, hay muchas formas de cómo representar un conjunto de datos en distintas proyecciones y demás. Yo voy a mostrar las más populares, porque nuestro objetivo no es hacernos expertos en cartografía,
ni mucho menos. Es sencillamente encontrar una proyección adecuada para visualizar los datos. Y también es poner un separador en el libro y decir, aquí están las principales proyecciones y de aquí ustedes pueden buscar si es que el problema que ustedes escogen resolver tiene particularidades, ¿no? La proyección entonces, ay, perdón. La proyección entonces más utilizada es la proyección cilíndrica, que pone un cilindro, que está plano doblado alrededor de la Tierra, y la proyección coloca al interior a la esfera. Las regiones mejor representadas, que tienen un tamaño, cuando digo mejor representadas es que se parecen mucho geográficamente a lo que en realidad es. Son las partes que están ubicadas en cercanas al Ecuador, ¿no? O sea, porque las distancias de proyección son pequeñitas. Y ustedes entonces podrán verificar o intuir que las regiones que tienen la mayor latitud, o sea, que se encuentran más elevadas sobre el planeta, o más cercanas al polo, pues son las que tendrán las mayores distorsiones. Y eso nos lleva a cuestiones como que la Unión Soviética no tiene esa extensión territorial, ¿no? O a los distintos tamaños incluso de Canadá o de Estados Unidos, que no son comparables, pues no necesariamente son así, ¿no? Pero bueno, o la Unión, por ejemplo, creo que el ejemplo que tengo más claro, no sé si tengo aquí algún ejemplo, lo incluí en la presentación. Creo que no. El ejemplo que tengo más claro es el de Reino Unido. Reino Unido tiene 5 veces el tamaño de México, o sea, 5 veces más pequeño, ¿no? Que México. México es 5 veces más grande. Y si uno lo ve en el mapa, pues no parece. Pero porque la latitud del Reino Unido pues, es mucho más grande, ¿no? O sea, muy arriba y entonces esa distorsión es mucho más grande y se aparenta que es un país mucho más grande de lo que en realidad es, ¿no? Muy bien. Entonces, y bueno, estas proyecciones, las proyecciones cilíndricas regularmente son útiles para ver la superficie completa de la Tierra. Creo que ese sería un problema para países que se encuentran en latitudes más altas a la nuestra o más bajas a la nuestra. Nosotros estamos muy cerca del Ecuador, por lo que la proyección cilíndrica nos dan las vistas que tradicionalmente en México en los mapamundi, en los mapas, ¿no? Que es el mapa de la República Mexicana típico, es una proyección cilíndrica y que es muy claro, tiene alguna deformación, principalmente en la parte norte, ¿no? Que puede ser que sea un poquito más grande, pero pues la verdad es que no nos quita el sueño y regularmente estas proyecciones son bastante útiles para nosotros, porque las latitudes en donde nos estamos moviendo no tienen una mayor de formación, ¿no? Y regularmente los eventos que nosotros visualizamos están pues, en México, entonces pues no es necesario meter algo más. El único proyecto donde yo he visto una proyección distinta es de Linda y ella estuvo viendo eventos que venían del norte, ¿no? De los polos, cómo sonaban los frentes fríos y esos frentes fríos cómo después causaban factores de planta altos en Oaxaca después de 4 o 5 días. Y eso, para poderlo visualizar, se usó otro tipo de proyección más ubicada en el norte, no necesariamente la cilíndrica, ¿no? Y bueno, es esencialmente útil, y bueno, están las de Mercator, Percy Robinson, hay proyecciones cónicas. Aquí, si mal no recuerdo, aquí estoy poniendo links, vamos a ver la proyección de Mercator. Ustedes ya no están viendo, siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí, la presentación. Sí, ok. Bueno, ustedes dan, voy a dejar de compartir y voy a compartir mi pantalla completa. Y aquí ustedes están viendo ahora sí la proyección de Mercator, ¿no? Es un mapa en proyección de Mercator que es fundamentalmente cilíndrico, ¿no?
Y pues lo que decía, ¿no? En dónde son las regiones y un poco más de datos, ¿no? En dónde hay las mayores deformaciones y las menos deformaciones. Y bueno, un poco que muestra la distorsión producida, ¿no? Y eso se ve en el costado derecho en el GIF, ¿no? Si ustedes se fijan, a ver si esto doy aquí, ahí lo están viendo, ¿verdad? ¿Están viendo el GIF? Sí. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, las regiones que están más pegadas al Ecuador son las que menos distorsión sufren. Y de ahí también, bueno, el tamaño de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, lo que decía de Reino Unido. México comparado con Reino Unido, pues dirían, pues ahí se van, ¿no? Cuando el tamaño real en extensión de kilómetros cuadrados es que Reino Unido es 5 veces más chico, ¿no? México no se deforma por la posición y entonces esa proyección, incluso África, si ustedes lo ven, todo esto que está aquí cerca del Ecuador, no sufre mayor, incluso Brasil, ¿no? Brasil tiene o sea, es enorme Brasil y sigue siendo enorme Brasil aquí. No pasa con la Unión Soviética, no pasa con China, no pasa con Canadá, no pasa con Estados Unidos, ¿no? Mucho menos con los polos, ¿no? O sea, pensar que Groenlandia tiene ese tamaño o Canadá tiene ese tamaño, en realidad, pues no. Y bueno, esto es muy típico porque pues regularmente las personas que definen los mapas, ¿no? Pues el tamaño de la extensión territorial siempre se ha traducido en poder, ¿no? Y entonces, que veamos que México y Estados Unidos casi tienen la misma extensión, pues no, va, no sé, como 2 o 3 veces. Pero bueno, Canadá, ¿no? O la Unión Soviética, ¿no? O sea, Europa es chiquito, ¿no? Los países saben cómo se contraen. Muy bien. Les voy a dejar de compartir y me voy a ir. Ustedes pueden darle clic a la presentación, ¿no? Que yo he estado compartiendo. Y pues también verán eso, ¿no? Que existen más tipos de proyecciones. Peters, Robinson, uno puede indicarlo, comentar en los códigos que yo les voy a compartir cómo se hacen estos mapas y jugar un poco. Es totalmente válido y esa es la idea. Y estas proyecciones cónicas se utilizan, y esto es lo que yo decía, ¿no? Cuando pones la superficie, que es el cono, y esto es regularmente para ver nada más una parte del hemisferio, ¿no? Que en este caso es el hemisferio norte. Y existen muchas formas, ¿no? Esto puede ser una muy buena proyección para, si quieres ver, pues, este evento meteorológico que viene del norte y llega a México. Entonces lo ves desde arriba, ¿no? Entonces las proyecciones evidentemente van a generar distorsiones. Hay otra proyección que es la proyección azimutal que también se utiliza para ver el comportamiento desde un fenómeno, desde un particular punto de vista, pero insisto, de acuerdo a lo que yo también mostraba hace ratito, estas proyecciones, en particular las cilíndricas, no tienen mayor impacto en lo que ocurre en México. Entonces no tenemos tanto que deshacernos, rompernos la cabeza, a menos que el problema específico lo amerite, ¿no? Esto es lo que en particular se ve, por ejemplo, ¿no? Con una proyección azimutal en la parte superior, es esencialmente ver el polo. La proyección cónica pues, es evidentemente ver solamente una sección. Esto me parece lo que utilizó Linda en su momento. Y la proyección cilíndrica, que es lo que típicamente hemos utilizado nosotros, ¿no? Obviamente, si yo quisiera tomar la proyección cilíndrica, perdón, habría una proyección azimutal, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior. Para analizar México, pues veamos, ¿no? Tal vez no es la mejor. Vean, aquí no se ve nada. Pero sí, pues a lo mejor para cosas que ocurren directamente en los hemisferios, ¿no? En los polos. O estas proyecciones puede ser que no sea la mejor representación, ¿no? La cilíndrica para la parte de África, ¿no? Porque tiene una gran distorsión. En fin, depende del efecto que visualices, es la proyección y demás, ¿no? El otro detalle, pues que los datums, ¿no? Los datums parten de la idea de que la Tierra no es redonda. O sea, no es redonda, o sea, si eso no es perfectamente redonda, ¿no? O sea, aquí los terraplanistas estarían muy contentos, ¿no? Que digo, la Tierra no es redonda. No se puede representar con un lugar geométrico como lo es un círculo, eso es lo que quiero decir, ¿no?
Entonces, regularmente se utilizan elipsoides para representarlo. Y los elipsoides son un marco de referencia. Ese marco de referencia, hay muchos marcos, posibles marcos de referencia. Hay algunos geoides, ¿no? Que son estas elipsoides, el geoide es la forma real de la Tierra. Regularmente la Tierra no es esférica, que esa es la línea azul, y esta esfera, si nosotros queremos representar a la esfera a la Tierra con una esfera, nos daremos cuenta de que no ajustan bien estos sistemas de referencia. Regularmente, entonces, lo que se hace es utilizar elipsoides. Y los elipsoides, dependiendo de la ubicación de referencia, son los lugares en donde tienes mejores o peores resultados. Eso. Los lugares en donde tienes mejores resultados, pues será en donde el elipsoide esté muy cerca de la superficie del geoide. Los lugares en donde tendrás una no muy buena representación de los sistemas de georreferenciación, pues será en donde tengas deformaciones como esta. Decir entonces, ¿no? Que esta diferencia entre el círculo, la superficie de la Tierra y el elipsoide, pues ha generado distintos puntos de referencia sobre la superficie de la Tierra. Y esos diferencias de distancias en las superficies de la Tierra son lo que se conocen como los datums, ¿no? Que describen un punto sobre la superficie de la Tierra y miden estas elevaciones y las profundidades. La idea es tener un datum adecuado para poder representar de mejor manera lo que sucede en la superficie de la Tierra. ¿Cuáles son los datums más utilizados? Pues hay distintos, ¿no? Por ejemplo, para hacer una adecuada descripción de América del Norte, los datums más utilizados es el NAD27, NAD83 y el WGS84. ¿Estos en qué momentos los utilizamos nosotros? Cuando queramos hacer algún mapa o cuando queremos hacer, cuando el conjunto de datos, el NetCDF que nosotros utilicemos, demande meter un datum, porque hay muchos datums, o sea, lo único que son distintos sistemas de referencia que utilizan. Hay que utilizar el NAD27, el NAD83 o el WGS84. En Argentina, pues hay distintos, en Brasil ese es el que se utiliza, en Colombia es este, en Sudamérica es este, y en España y en toda Europa, pues son distintos datums. ¿Qué diferencia tienen? Pues lo que comentaba. Un datum, que es este elipsoide que representa la geoide, pues se aproxima mucho mejor en Norteamérica, pero este sistema de georreferenciación o este datum no es el mejor para la región europea, porque aquí se desprende mucho. Y en Europa, pues ocurre lo contrario. Es muy bueno para Europa, pero no es tan bueno para América. Entonces se utilizan datums o sistemas de georreferenciación en la superficie distintos. En el caso de Europa, pues es el ETR 89 en toda Europa y en América del Norte el WGS 84. Esas son las diferencias, ¿no? Que tendríamos latitudes y longitudes que pasan por algún lugar en un datum, pero en otro datum es diferente. Entonces, para evitar estos problemas del cambio de datums, que las cosas parecen que están como descuadradas, regularmente lo que hay que hacer es nada más ubicar en dónde estamos, cuál es el mejor datum para representar nuestros datos, y tan. Entonces, en nuestro caso, es el WGS84, es el sistema de coordenadas geográficas que se utiliza mundialmente, al menos en donde estamos, ¿no? Sin otro sistema de referencia por medio, y es el que nosotros utilizamos, WGS84. Y esto pues sí hay que notarlo. Muy bien. Con esto termino en términos muy generales sobre las proyecciones, en donde lo mejor es lo cilíndrico, y el datum, que es el WGS84. Y con estos eventos, en los lugares en donde vamos a llegar a un punto en donde empecemos a construir mapas a través del uso de los NetCDFs, que son estos elementos, estas modelaciones meteorológicas, pues esa va a ser la forma en que nosotros los vamos a manipular, ¿no?
hay que estar atentos de la ubicación en la superficie, que es el datum, o hay que estar en las proyecciones, ¿no? Entonces, regularmente, por ejemplo, en el caso de la NASA, no es necesario meterle ningún datum, ¿no? Porque pues estamos en el mismo sistema de referencia y demás, salvo que haya algo no cuadre en los datos, ¿no? O cuando lo pida. Muy bien. Hasta aquí lo voy a dejar y les agradezco su atención y nos vemos en la que sigue. Muchas gracias. Muy bien.